Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión del ciclo La Guerra Perpetua. Como director del Círculo de Bellas Artes, pues es un placer especial inaugurar esta sesión y además poder presentar a una persona que en esta casa no necesita presentación y además al que no le gustan las presentaciones ampulosas. Si hay algo que he aprendido en los, no sé, 20 muchísimos años que le conozco es esto, así que no voy a equivocarme esta vez. Y bueno, simplemente pues voy a decir que Félix es un gran amigo del Círculo y un referente de la filosofía española. Y además, bueno, lo hacemos, este ciclo se inaugura con esta conferencia que estamos deseando escuchar en una fecha muy simbólica, evidentemente, ¿no? Porque se cumplen 20 años del 11 de marzo, del 11M, de los terribles atentados de Atocha. Y esto cobra un significado especial y también simbólico, porque hace 20 años, hace un poquito menos de 20 años, en noviembre de ese mismo año, del año 2004, Félix Duque pronunció una conferencia muy importante en esta misma sala, lo he comprobado. Tengo que decir, además, aunque sea un poco un chascarrillo, que fue el primer día de su vida que se quitó el bigote y que la gente no le reconocía. Yo me acuerdo porque estaba entre el público. Y Félix dio, como digo, una conferencia hace justo 20 años, en noviembre de 2024, que se titulaba «Hacia la paz perpetua o hacia el terrorismo perpetuo». Evidentemente, un guiño y un trabajo sobre el famoso opúsculo de Kant, La paz perpetua, y esta es otra feliz coincidencia, porque, como sabéis, se cumplen 300 años del nacimiento de Kant este año, y de hecho este ciclo de la guerra perpetua también está pensado en conmemoración del gran filósofo de Königsberg. También, obviamente, está relacionado con nuestra exposición Vidas minadas, de Gervasio Sánchez, que pues podéis ver en nuestra sala Picasso y que es un trabajo extraordinario sobre las víctimas no solo de las guerras, sino de las posguerras. Es decir, esas víctimas de las minas, de las heridas, de las hambrunas, de todas esas tragedias que siguen a los conflictos y que parece que se nos olvidan una vez que los periodistas, las cámaras se apagan en tantas y tantas guerras que todavía asolan pues nuestro planeta y de las cuales pues la terrible guerra en Ucrania o la inaceptable y terrorífica situación que está ocurriendo en Gaza, pues son solo dos ejemplos de los muchos que también se nos olvidan. Por lo tanto, también en ese sentido, la guerra perpetua, el título de este ciclo, tiene que ver con esa guerra que no acaba cuando parece que acaba, sino que sigue encarnada en las víctimas de los conflictos. El enfoque que le va a dar hoy Félix creo que no va a ser kantiano en absoluto, por el título parece que más bien va a ser otro el referente en el que se va a apoyar, pero hay que decir que Félix lleva bastante tiempo trabajando evidentemente los conflictos contemporáneos y las guerras contemporáneas. No solo lo hace desde su docencia, como todavía profesor del máster que fundó, el máster de Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial, cuyos muchos alumnos y exalumnos veo esta tarde en la sala, y como, por lo tanto, catedrático emérito de Filosofía, de Historia de la Filosofía Moderna de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, sino también lo ha hecho recientemente en un libro sobre la guerra de Ucrania que publicó Abada y que me parece, la verdad, cada vez más esclarecedor según este conflicto justamente no acaba y se hace perpetuo y se enquista. Así que también os animo mucho a leer ese que es uno de los últimos trabajos de Félix. Así que, sin más, bienvenido, Félix, al Círculo. Muchísimas gracias por estar aquí y la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, me siento muy agradecido por estar aquí en una ocasión, sin embargo, dolorosa, luctuosa de lo que ocurrió hace 20 años y que tiene que ver con la conferencia también, ¿no? Una conferencia cuyo título es imposible, a menos que seamos pedantes y la pongamos en inglés, en The Global Warfare, porque no existe palabra, pero sí existe palabra para warfare. Es decir, igual que no es lo mismo la ley que la lawfare, como saben nuestros políticos, ¿verdad? Tanto hablar de ello, no es lo mismo war, sin más,
el conflicto real, que warfare. Yo he propuesto la traducción conflictualidad global, me parece más exacta. Así que sería la conflictualidad, no conflictividad, porque es un matiz, pero también es importante. La conflictividad tiene que ver con el hecho mismo del conflicto. La conflictualidad es algo así como una condición de posibilidad para todo conflicto bélico, ¿verdad? Entonces, por eso esa división, si ustedes quieren, un poco pedante, pero en honor al castellano, ¿verdad? Se divide, por decirlo muy rápido, con objeto de que una vez que veamos el sumario ustedes pueden salir corriendo y ya está, y no se pierde nada, ¿no? 3 ejemplos de conflictividad global. Esos ejemplos retroceden después a saber qué puede hacer ello y de global warfare, y para ello avistamos 3 tipos de conflictos, recientes como natural, que se confunden constantemente, que me gustaría aclarar mínimamente. La idea de que estamos en una segunda guerra fría, la idea de la New Wars, otra palabra difícil de traducir, porque decimos las nuevas guerras o las guerras nuevas, ¿no? Como si fuera un abrigo del Corte Inglés, ¿no? O algo así, pero también se ha llamado guerras híbridas o guerras posmodernas. Yo casi las llamaría guerras predatorias, me parece que son más exactas. Todas ellas tienen una determinada fecha, ¿verdad? Y por fin, lo que sí creo que a partir del 2011, y ya veremos que esta fecha es para mí muy, muy importante, es el comienzo, no sabemos cuándo acabará, porque esta conflictualidad amenaza por ser permanente o persistente, al menos, que correspondería efectivamente a la... Y veremos, una vez localizados los puntos y explicado mínimamente qué puede ser eso de la continuación de una guerra fría, en el sentido de guerra convencional. Si convencional nos referimos a la mitad del siglo XX, o la de idea más cercana de las guerras predatorias, podríamos acercarnos a esto señalando sus características fundamentales, que casi se puede decir con una palabra, infowars, es decir, guerras informáticas o guerras que utilizan la tecnología digital, Internet, junto con, naturalmente, la inteligencia artificial. Para los amantes de Carl Smith, y sé que aquí hay alguien bien especialista en Carl Smith, ¿verdad? Es el dominio aéreo ahora, ¿no? Y ya empezó con las guerras químicas de la Primera Guerra Mundial, pero que ahora con los drones y los misiles pues se establece claramente, y después las consecuencias de ello desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista informacional, si ustedes quieren, los casos efectivamente de Ucrania y de Gaza, para desembocar en una nueva versión de una posible bipolaridad, pero que igual que en la política tiene 2 vasallos a los lados, ¿verdad? Es decir, Rusia y tiene como vasallo o como punta de lanza o como carne de cañón a Rusia, mientras que Estados Unidos la tendría a esta pobre y demedrada Europa, ¿no? Y bueno, eso sería un poco el ámbito de la conferencia, y también con una explicación previa, una especie de síntesis. Estoy asombrado de mí mismo porque esta vez lo he estructurado bastante bien. Seguramente entonces saldrá una catástrofe, ¿no? La explicación del título y en general de la charla sería, si ustedes quieren, lo digo también por eso, por si alguien tiene prisa, no pasa nada, que la Realpolitik, la llamada Realpolitik, pone en evidencia y desenmascara la Moralpolitik, es decir, esa política que se hace en nombre de grandes palabras como King and Country, ¿no? El rey, la patria, Dios, bueno, el tema tradicionalista, ¿verdad? La victoria del bien sobre el mal, el eje del mal, todavía recordamos las palabras del sheriff Bush Jr., ¿verdad? Pero que se apoya, a su vez, en ese nacional identitarismo de una manera ideológica, primero para apaciguar el malestar social interno, o al contrario, para derivarlo astutamente hacia los propios intereses en la dirección deseada, y para enardecer el ánimo combativo de los soldados. Y para ello presento 3 ejemplos. 2 de ellos tienen que ver con las nuevas guerras
y el tercero sería ya lo que yo propiamente llamo guerra global. La primera es la del 11 de marzo de 2004. Dejó a un lado la política interior, aunque algo tuvo que ver, desde luego, ahí la información. Todavía recuerdo el móvil diciendo, se van a ir de rositas, pásalo. Y ayer estaba con el antiguo director del centro, nuestro común y tan querido amigo Juan Barja, en la calle Génova, y la policía que intentaba dispersarlos, y Juan se echó contra un policía y le dijo, ¿qué pasa? Deténgame, ¿no? Bueno, pues esos actos que, en fin, que está bien, yo no me atrevía a tanto, quizá pues no sé por qué. Me preocupa la resonancia internacional porque el 11M y los posteriores, poco después, unos meses después, en Londres, del 2005, son algo así como una transición de las nuevas guerras a la guerra global. Porque, primero, el atentado no tuvo nada que ver con la invasión de Irak, aunque se produjera curiosamente en esto. Hay pruebas fehacientes de que estaba programado, porque se trataba de una organización, aunque fuera una red, ¿verdad?, mucho tiempo atrás. Hay franquicias, Al-Qaeda efectivamente es una red, ¿verdad? Pero el fallo de Al-Qaeda fue que despertó, digamos, ahí está Karl-Heinz Bohrer, que decía en Mercur, ahora es lo nuestro, ahora es nuestra época, y ya está bien de dejarnos dominar por el enemigo, ¿no? Y efectivamente hubo un fuerte arrearme moral, que en 2005 el autor de la masacre es muerto en Afganistán, y en 2011 es muerto Osama Bin Laden. E inmediatamente después, y eso no deja de ser significativo, viene una película, y una excelente película para glorificar y a la vez criticar, eso es muy típico del cine americano, el cine bueno americano, justamente ese asesinato que es Zero Dark 30, ¿no? El punto cero a las 0 horas 30 minutos. 30 minutos después. Aquí se llamó La noche más oscura. Es una excelente película y casi rodada como si fuera un documental, ¿verdad? Otra de las consecuencias fue, y esa es importantísima, como veremos enseguida, la ulterior separación, enemistad e incluso hasta llegar al conflicto de un naciente neoimperio, que después se quedó en nada, pero que pretendía ser nada menos que un nuevo califato, el Estado Islámico, que se separó de esa rama y luchó contra la propia Al-Qaeda, porque corresponde justamente a lo que vamos a llamar guerras globales, ¿verdad? En otro punto que nos atañe de cerca, Felipe González tenía ya muy bien preparada esa famosa unión que ahora se intenta rescatar, pero no hay manera, euro-mediterránea, pero naturalmente no pudo tener lugar a eso. Al contrario, se despertó por una parte la primavera árabe de consecuencias nefastas para los propios árabes y para el flanco sur de la Unión Europea, en Egipto, Túnez, en Argelia, en Libia, todos conocemos ese punto. Y algo que también importa mucho hasta ahora mismo, los neoconservadores, los famosos halcones, junto con los medios masivos de comunicación norteamericanos, alentaron una ecuación peligrosísima que ya también Encho Traverso ha trabajado muy bien, y es la sustitución de la judeofobia por la islamofobia. Es decir, ser islamista, ser musulmán, significa ser terrorista, al menos en potencia. Y eso explica, de alguna manera, el amortiguamiento con el que muchos países de la Unión Europea todavía hoy tienen el problema de acusar a Israel de la masacre o el genocidio que está haciendo en Gaza, ¿verdad? Esa especie de vacuna preventiva de la islamofobia. Así que, como ven, esa comprensión de que Israel tiene que defenderse es una de las ondas expansivas del 11M de 2004. La segunda, y ya muy reciente, casi se puede contar por días, ¿verdad? El 9 de mayo de 2023 es el día de la victoria en Moscú, y Putin se desplaza al Donetsk y pasea un icono con el arcángel San Miguel, lo cual no deja de ser
claro, ¿verdad? Se trata de luchar el bien absoluto contra el mal absoluto, contra el diablo, ¿verdad? Se desplaza al Donetsk y pasa ese icono para que lo ves en las tropas. Ahí está nuestro Alexander Dugin, el gran ideólogo, que comenta lo siguiente. El hecho de que el presidente presentara un icono es un signo muy importante. Es verdad que él premió a algunos, promovió de rango a otros y desbloqueó el suministro de municiones a otros más. Pero lo más importante que él mostró en esa verticalidad celestial que pasa a través de él, al ser la persona suprema del Estado, que desciende a través de él y llega hasta el soldado raso, constituye un momento muy importante. Es la consagración de la guerra, transformándola así en una guerra santa. Bueno, nosotros sabemos mucho de cruzadas, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes tienen la paciencia, la curiosidad malsana, pero bueno, hay que investigarlo todo, ¿no? De meterse en catejon.com, ¿verdad? O en geopolítica.ru, cuyo lema es Delenda es Cartago y Cartago es Occidente, o sea que parece claro, pues verán que efectivamente hay muchos artículos, bueno, algunos muy importantes, de relación entre España y Rusia como los dos imperios que deberían alzarse contra el mal que es Occidente, ¿verdad? Es interesante. Pero lo de la Guerra Santa, dejando aparte nuestro país, no son meras palabras. Esto era el 9 de mayo. Antes, el 26 de septiembre del 2022, Kirill, el patriarca de todas las Rusias, declaró en un sermón que el sacrificio, cito literalmente, en el cumplimiento del deber militar en la guerra con Ucrania, o en la guerra en Ucrania, lava todos los pecados. La Iglesia es consciente, sigue diciendo el patriarca, de que si alguien movido por el sentido del deber se mantiene fiel a su vocación y muere en el cumplimiento del deber militar, entonces indudablemente realiza un acto que es equivalente a un sacrificio y por tanto todos los pecados le serán perdonados. Sé que es una vía directa al cielo, ¿verdad? Es una especie de indulgencia plenaria, como ven ustedes, para ir directamente allí, ¿no? Es verdad que la guerra siempre ha sido así de brutal, por poner un ejemplo, porque lo oí hace poco y me llamó mucho la atención, porque ahora, por fortuna, el Editorio Nacional pone letreritos donde vienen los textos, ¿verdad? Pues todos admiramos el Mesías porque es música celestial, pero esa música celestial dice cosas como esta. Machacarás a los pueblos vecinos con maza de hierro, los harás pedazos como si de un cacharro de alfarero se tratase. Es el Salmo de David 2.9. Por eso, si estamos en plena Guerra Santa, ¿qué es lo que tiene esta guerra con lo que yo llamo global de distintivo? Bueno, basta con que sigamos la arenga de Alexander Dugin, porque punto y seguido después dice, tanto esta avenida de los héroes de Wagner se refiere a una situada, así denominada y conmemorada, dentro del cementerio de Rostov del Don, justamente en la esquina de la frontera con Ucrania, ¿verdad? Tanto esta avenida de los héroes de Wagner como las concisas palabras de Yevgeny Prigozhin nos llevan a regresar a una metafísica completamente distinta, a una diferente comprensión de la vida. De ella se sigue que la paz no es más que un intervalo entre guerras, que una buena definición también de paz. Esas palabras han sido pronunciadas, como digo, el 9 de mayo de 2023. Punto. El grupo de mercenarios Wagner está formado en buena parte por criminales, como sabemos, presos liberados y enviados al frente, pero conmemorados como héroes a su muerte en combate. Punto. Prigozhin marcha contra Moscú el 24 de junio. Punto. Muere en accidente de aviación el 25 de agosto. Creo que no hace falta más explicación, ¿no? Estos serían, por lo tanto, dos ejemplos locales de la global warfare, es decir, de la guerra o de la conflictualidad bélica global. Y tenemos un ejemplo global, en cambio, de warfare local, ¿no? También es muy reciente. El 27 de febrero de 2024 se hunde, por primera vez, un carguero británico, Rubimar, de bandera de Belice, es una colonia británica de la Commonwealth incrustada entre México y Guatemala, y matrícula libanesa, así que británico, Belice, libanesa. La Vanguardia informa al día siguiente, una compañía con base en Hong Kong,
que explota el cableado submarino de Internet que atraviesa el Mar Rojo, confirmaba el pasado martes el corte de 3 de estos cables que afectaban a 4 líneas de conexión entre Asia, Oriente Medio, África y Europa, lo cual implica una afectación del 25% del tráfico de datos entre Asia y Europa o el 17% del tráfico mundial. Por lo demás, transportaba toneladas de fertilizantes que pueden originar, todavía no han sido sacadas, un desastre ecológico. Y bien, ¿cómo explicar este cruzamiento, esta encrucijada entre lo local y lo global? Como les dije al principio, podemos hacer una visión bastante rápida de las guerras, llamamos guerras antiguas, old wars, ¿no? De acuerdo con una clasificación que, bueno, es interesante, se dice RMI, así que Revolution in Military Affairs, algunas revoluciones en los asuntos militares que tienen que ver con la utilización de la técnica en los ejércitos modernos. La primera, porque aquí se utiliza el telégrafo por primera vez, el telégrafo óptico, ¿verdad? Y también Pache Smith, un claro ejemplo de tierra y mar, el bloqueo continental contra Inglaterra, que es una potencia marítima. Una vez terminada la guerra, la Santa Alianza le propone entrar a Inglaterra y Castlereagh, el ministro de Asuntos Exteriores, dice displicentemente: vosotros quedaros con la tierra, que nosotros tenemos el mar. O sea que por ahora gana Leviatán, por así decir, ¿no? La segunda generación utiliza ya el elemento aéreo. Sloterdijk ha escrito páginas memorables sobre la guerra química, la utilización de gases tóxicos, ¿no? Y la primera mecanización, aviones y Panzer y tanques, ¿no? Son guerras de trinchera y de desgaste, típica de la Primera Guerra, ¿no? Recordemos Verdún. La tercera se podría llamar ya literalmente la guerra de los mundos, porque se trata de enfrentar la isla mundo, así la llamaba Mackinder y Dugin y otros ideólogos seguirán llamándola así, es decir, Eurasia y África, el viejo continente, o los 3 viejos continentes, si queremos llamarlo así, frente al nuevo mundo literalmente. Es el mundo que está separado de la isla mundo, ¿verdad? Y que tiene que ver ya con la repartición en zonas del planeta, ¿no? Salvo justamente el nuevo mundo, que es el que acaba por entrar en guerra, ¿verdad? El Japón se quedaría con China y el Indo, si hubieran ganado, el Indo-Pacífico, Italia con el Mediterráneo y el Cuerno de África, y Alemania con Europa y Rusia. Por cierto, frente a este tipo de guerra, propio de la Segunda Guerra Mundial, típicamente ideológica, Franklin Delano Roosevelt, dijo en 1937, "This is an epidemic of world lawlessness". Esta es una epidemia de una ausencia total de ley en el mundo, ¿no? Es decir, de pronto nos hemos quedado sin ningún tipo del ius famoso europeum o ius gentium, ¿verdad? Y tiene como característica el impacto psicológico aterrador por primera vez contra los civiles, directamente contra los civiles, para impedir que ellos sostengan, propaguen y promuevan la industria bélica necesaria para la continuación de la guerra. El mejor ejemplo lo tienen ustedes en un libro increíble, por lo cínico y también por lo lúcido, de 1930, por lo tanto antes de la Segunda Guerra Mundial, sacando lecciones del fracaso de la primera, por parte de Ernst Jünger, Die totale Mobilmachung, la movilización total. La primera vez en la que se afirma que la indistinción entre civiles y militares, ¿verdad? Por cierto, esa Blitzkrieg, también usada por los nazis, ¿no?, fue utilizada, por ejemplo, por Estados Unidos en la invasión de Irak en el 2003 y por Israel en la guerra del Líbano del 2006, ¿no? También lo ha intentado, y eso ya es significativo, Putin en nuestros días con esa llamada operación especial sobre Ucrania, ¿no? Pero, en todo caso, tras el final de la Guerra Fría, esa estrategia colapsa y por ello vamos ya directamente a nuestro tema, la conflictualidad bélica de la guerra global. La cuarta generación de la revolución de los asuntos militares. Se trata, en este caso, de fuerzas irregulares ocultas, tácticas no convencionales de combate, ataque a civiles
Pero en este caso es importante, esencial por ambas partes, porque el enemigo más débil ataca a los civiles. Los americanos dicen pinprick attacks, es decir, ataques de pellizcos, ¿no?, para negarle apoyo y debilitar la posición del rival. A saber, pedir que pare la guerra como sea. Esto no suena, ¿verdad? Jamás, por ejemplo, ahora. Y para el más fuerte significa buscar al enemigo oculto, encontrarlo y acabar de cualquier manera con él, sin importar el coste de vidas civiles. Tenemos apoyo bíblico. El Salmo 110, versículo 5, dice: Yahvé juzgará a las naciones, según los Septuaginta, etnesin, es decir, a las etnias. Y aquí yo creo que la palabra es interesante. No conozco hebreo, entonces no sé cómo, pero en la traducción de los 70 es eso. Llenando la región de cadáveres. Aplastará cabezas en gran parte de la tierra. Eso con respecto a Gaza. Con respecto a Cisjordania tenemos otra buena cita en el Deuteronomio 6:15. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, poblada de ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. No andaréis en pos de dioses ajenos, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te borre de esta tierra. Así que, bueno, parece que también aquí podríamos encontrar un apoyo textual, ¿no? Es muy bueno ir a los clásicos, ¿verdad? Después de estos ejemplos podríamos, como había anunciado, clarificar mínimamente lo que no es la guerra global. Primero, yo creo que ha quedado más o menos señalado, no es una segunda guerra fría, a pesar, ya lo veremos al final, de la confrontación por la hegemonía, una hegemonía en declive cada vez más, ahora con China. ¿Por qué no? Primero, la Guerra Fría es, en mi opinión, la culminación de la guerra moderna. A saber, el final de la historia. Ya lo dijo Fukuyama, pero yo lo digo mejor. Porque si los dos pilares de la historia son la revolución por un lado y el imperio por otro, el imperio democrático y una unión de repúblicas soviéticas que se llegue con Stalin, el socialismo en un solo país, como otro imperio enfrente, los dos son un imperio democrático o una democracia imperial o imperialista. Por lo tanto, se cambian equiasmo los dos extremos y parece que hemos llegado a tablas, ¿verdad? De alguna manera. Pero, claro, tiene unas características muy claras. Primero, la ideología. Segundo, el decaimiento, tanto hemos escrito, yo he escrito de tanto mea culpa, pero no, porque era la época, ¿no? Ya no existe el Estado-Nación, las cosas más antiguas, por el amor de Dios, ¿no? En vista de un enemigo común. Hay una sociedad civil transnacional que está muy clara, demasiado clara, quizá. Uno es el eje del mal y otro es el mundo libre. Está claro, ¿verdad? Y, por lo tanto, cualquiera que defienda esas cosas pertenece a esa sociedad. John Fitzgerald Kennedy va a Berlín en 1973 y dice: Ich bin ein Berliner, soy un berlinés. Bueno, no es una butad, es verdad. Defender el mundo libre quiere decir en cualquier lugar tener ese banderín de enganche y de ataque, ¿verdad? Claro, como complemento, un incremento brutal de la cooperación militar, ¿no? Es decir, la vieja OTAN creada en 1949 ahora se fortifica con estructuras cooperativas ya a nivel, como decimos, transnacional, frente al Pacto de Varsovia. Incremento en las interacciones económicas con ayudas como el famoso Plan Marshall, ¿verdad? O el GATT, el General Agreement on Tariff and Trade, ¿no? Y el tercer mundo pasa a depender de la órbita, sea de Oriente o de Occidente. Todo esto lo conocemos muy bien, pero sobre todo esa supremacía de Estados Unidos se debe a la creación y su localización en Washington del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que es naturalmente el encargado de repartir, digamos, por decirlo con el Kurz, ¿no? a los chicos de los regalos del hegemón, ¿verdad? Bien, eso, por lo que veremos ahí, no es
una mera continuación. Debo indicar, antes de nada, que me perdonen ustedes, porque no tengo en absoluto ninguna gana de ser tajante. Estos son tipos ideales y, por lo tanto, es obvio que se ramifican, entran unos dentro de otros. Por ejemplo, la guerra de Ucrania sería seguramente las tres cosas a la vez, y casi ninguna de ellas. Pero sí hay razones para creer que unas se parecen más a otras. Por ejemplo, después del final de la Guerra Fría, y con la desaparición de la URSS en 1991, y hasta 2011, esos 20 años, y aquí son importantes las fechas, podemos decir que llamando Mundo Libre dice, ya está, John Evátimo, tan querido por algunos de nuestras profesoras, John Evátimo habla de un nihilismo lúdico, ¿verdad? El posmodernismo. Bueno, Fukuyama dice, nos vamos a aburrir muchísimo, tendremos que jugar a los marcianitos, porque esto... Y por otra parte dice, aquí no hay cimor, no hay coraje, hay otras palabras para decirlo, pero yo no las uso, ¿no? Ahora podemos decir, ahora tenemos cimos para dar y tomar, ¿no? O sea que es tremendo, ¿no? Pero, ¿eso qué significa? Significa que los países, sobre todo del tercer mundo, que se sienten, por así decir, liberados, pero también abandonados por las grandes potencias, porque ya no hay ideología que les ampare, empiezan a luchar unos contra otros en el propio interior, ¿no? Entonces, estas guerras llamadas híbridas, también posmodernas, ¿no?, son guerras realmente predatorias. A saber, se criminaliza la economía, porque esas guerras que han surgido de la poscolonización y de la etapa postsoviética, ahora ya no funcionan como fuerzas estatales, o las propias fuerzas estatales están hasta tal mundo corruptas que se puede entender que son bandas paramilitares como las otras facciones que luchan contra ellos. Ya no existen en esas nuevas guerras, llamadas nuevas guerras, no existe una componente ideológica a los Robin Hood, ¿verdad?, como todavía se ve en algunas películas, a saber que los bravos guerrilleros o partisanos luchan por la liberación del pueblo contra el malvado gobierno. Aquí es una lucha absolutamente descarnada por el poder para enriquecimiento de las élites y de los warlords. Esa persona que, por cierto, nuestro buen Kant admiraba tanto en la crítica del juicio, porque decía, estéticamente no se puede comparar con un estadista, porque son tan aburridos. En cambio, el señor de la guerra como que levanta el ánimo y suscita grandes emociones, ¿verdad? Pero, bueno, es natural que el hombre también se aburriera allí en un rincón de Königsberg y tuviera esas ensoñaciones, ¿no? Una especie de Bin Laden a caballo con el alfanje y un Kalashnikov en la otra mano, ¿no? Están esas facciones y esas redes formadas por mercenarios, por guerrilleros, por bandas. La política ahora ya no es en absoluto ideológica, no hay ideología que cumplir, es puramente identitaria. Y quizá el ejemplo mejor, aparte de la Segunda Guerra del Congo, de la República Democrática, que vaya nombre, República Democrática, ¿no?, del Congo, está unida también, y todavía sigue, a esquilmar los minerales, el coltán sobre todo, el cobalto, el litio, ¿verdad? Pero quizá las más claras son la de Nigeria, con la separación supuesta de Katanga, ¿verdad? Y los americanos le llaman eso one-sided violence, es decir, la violencia unilateral contra la población, de unos y de otros. Son guerras de exterminio, pero de la propia población civil. En Colombia se ha vivido, y de alguna manera todavía se sigue viviendo, aún en ese doble terror, el de los paramilitares y el de las FARC, ¿verdad? Y en Ruanda, pues es el ejemplo pasmoso, porque además empieza en 1994, o sea, justamente 3 años después de la caída de la URSS, pues, la lucha de Hutus contra Tutsis, donde intervienen 9 grandes, pequeñas potencias en torno a África y que causa unos medio millón de muertos. Bueno, nada que comparar con la República Democrática, cuando se llamaba República del Congo, sin más, que causó en la Primera Guerra, parece, unos 10 millones de muertos. Pero claro, esos muertos son tercermundistas y casi nadie se preocupa de ellos, ¿verdad? Bien, como decía, estas guerras tienen un claro principio, 1992-1944, como estamos viendo, y un final, 2011.
Eso es una fecha clave. También es verdad que es con sus ondas expansivas. En 2011 es asesinado Bin Laden. En 2011 el Estado Islámico se separa violentamente de Al-Qaeda. Poco después, en 2014, tomará Kabul y se consolidará como califato y como Estado Islámico, como tal, es decir, conquista del territorio, cosa que no era propio de las New Wars, de las nuevas guerras, y comienza la guerra en Siria, sobre todo, dura de 2011 hasta 2020, con ramalazos hasta 2023 y todavía hoy, ¿verdad? Esa sí es un ejemplo de guerra global absoluta, ¿verdad? Es decir, los rebeldes son apoyados por los kurdos, pero también por el grupo, el GCC, es decir, el grupo de las naciones árabes, sobre todo Emiratos y Arabia Saudí, y por la OTAN, mientras que el grupo gubernamental de Bashar al-Assad lo es por Rusia, y con una Turquía vacilante, como siempre es el estatuto de Turquía, ¿verdad? Justamente en este medio juega a todas las bandas de una manera bastante inteligente desde el punto de vista de la realpolitik, ¿no? Queda, como habíamos dicho al principio, ese caso paradigmático de transición que podemos llamar, por una parte, nostálgico, la nostalgia del gran imperio, pero ahora el imperio en el Oriente Medio, ¿verdad? Y también premonitorio de la guerra global, que es el terrorismo yihadista internacional post-Al-Qaeda, ¿no? Es un buen ejemplo de esa mezcolanza que hemos visto siempre entre la tentación del bien absoluto y, por lo tanto, la destrucción absoluta del adversario, el mal por excelencia, y, por otra parte, bueno, guerra predatoria de tipo económico. En este caso, claro, la pujanza justamente de los Estados árabes y, por otra, la entrega de la tierra sagrada, Arabia, sobre todo, los lugares sagrados, al extranjero infiel. Hay una famosa entrevista de Bin Laden en 1996 que explica los atentados contra Kenia, ¿verdad? Justamente por eso, porque lo considera un sacrilegio, ¿verdad? Y Daesh, el famoso, o ISIS, llama como se quiera, el Estado Islámico de Irak y del Levante, empieza siendo de Irak, como una consecuencia de la guerra, pero cuando ve que se siente con fuerzas, después del hundimiento progresivo de Al-Qaeda, entonces y del Levante, es decir, de todo Oriente, ¿no? A los países desestructurados de la región, lo que les promete efectivamente el ISIS es una tierra, un estado en el cual los musulmanes recuperen su dignidad. Porque, claro, quizás lo que pesa como una losa todavía en Turquía es un libro famoso de Ernest Lewis, What Went Wrong, ¿no? ¿En qué nos equivocamos, no? ¿Cómo es posible que una religión que es la única verdadera y que tiene además como conquista la UMA, es decir, la unión de todos los creyentes, y por lo tanto que concilia, digamos, el lado trascendente judaico, pero también el lado claramente terrestre o mundano de la conquista, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya sido troceada como si fueran pedazos de barro, según vimos en el Salmo, y repartidos entre las grandes potencias occidentales? Ahí hay un resentimiento que no acaba nunca, ¿verdad? Y efectivamente tiene como expansión la toma de Mosul, como capital, casi 2 millones de habitantes, de Tikrit y de Samarra, y también lo que, igual que Al-Qaeda, pero ya no como red, sino de manera mucho más piramidal, mucho más organizada, franquicias que de alguna manera siguen existiendo. Por ejemplo, Boko Haram en Nigeria, lo acabamos de leer estos días, y en los países del Magreb, de la fachada norte, ¿no? Túnez, Libia, Egipto, también Pakistán, incluso en Malasia y en Filipinas, ¿no? Pero tras los atentados de París en noviembre de 2015, o sea que efectivamente vemos que nos salimos de la fecha del 2011, hay una completa descomposición y ahora ese Estado Islámico se reduce a algo mucho más peligroso para cada uno de nosotros, pero desde el punto de vista geoestratégico casi nulo, ¿no? Los famosos y temidos lobos solitarios, ¿verdad? Los atentados de Cambrils y de Barcelona, en fin, constantemente estamos teniendo noticias de esto, ¿no?
Una cosa es interesante, dicho sea, entre paréntesis, la bibliografía sobre las nuevas guerras dura casi exactamente desde 1990 a 2010, no hay más. O sea que ellos mismos se dan cuenta, los mismos estudiosos, de que no hay más que explicar al respecto, ¿verdad? Por así decir, terminar con este punto, el sentido último de esa guerra predatoria sería economías criminales de guerra, motivos económicos de guerra y partes fragmentadas en combate que se refuerzan, todos esos puntos se refuerzan unos a otros y constituyen una especie de descomposición del Estado, ¿no? Un poco lo que Bush llamaba, ya casi hemos olvidado las palabras, a pesar de que hubo una última entrega de Star Wars que se llamaba así, Rogue States, ¿no? En los estados canalla o los estados buyú o camberros, como queramos, ¿verdad? Quizá el mejor ejemplo ahora de la transición de las nuevas guerras a la guerra global sería justamente Siria, y no en vano sus fechas coinciden de nuevo, empiezan en 2011, terminan en 2020 con repercusiones hasta 2023, una guerra de desgastes, donde, como señalé, estaban ya las grandes potencias, habían despertado, podríamos decir, de su sueño dogmático, gracias, por desgracia, ¿no?, a los atentados seguidos, 2001, 2004, 2005, ¿verdad?, que les hacen tomar de nuevo la lucha por sujetar justamente ese punto por una, no iba a decir sencilla razón, una razón absolutamente esencial, porque es necesario tanto el gas natural como el petróleo en Persia y en general en el Oriente Medio y en Qatar para poder mantener el ritmo de transformación energética, también incluso el de la energía renovable, de los países más llamados avanzados, o los países occidentales, ¿verdad? Esto es lo que se llama, los expertos llaman warfare of pipelines, ¿no? La conflictualidad de las pipelines, de los oleoductos. Estados Unidos, quiere construir una pipeline que vaya por Arabia, Jordania, Siria y Egipto, de ahí pase a Chipre y se conecte con el continente europeo para impedir, obviar, porque claro, ustedes sabrán que la Unión Europea sigue comprando gas ruso y España también, claro, no solamente argelino, ¿verdad?, para evitar la dependencia del gas ruso. Y Rusia, por su parte, quiere hacerlo, pero al revés, ¿verdad?, ir de Irán a Irak y a Siria para poder llegar al corazón de Rusia y de ahí enlazar con el gran gasoducto 8.000 kilómetros que va a unir el corazón de Rusia con Siberia y el norte de China para desembocar en Shanghái. En Shanghái comienza la Road and Sea Belt Initiative, la antes llamada Ruta de la Seda, ahora en homenaje a Nicholas Spicman, que ha ganado a Mackinder por goleada, diríamos, ahora se llama la Ruta del Cinturón, ¿no?, el Inner Crescent, que baja desde Corea, en las islas Kamchatka, pasa por Shanghái, difícilmente tiene que atravesar el mar de la China meridional y por lo tanto ese portaaviones que se llama Taiwán. Luego otro punto álgido, el estrecho de Malaca, para llegar bordeando, y ahí tenemos también a Ceilán y las bases que en la isla de Diego García, para poder subir por el Mar Rojo, donde alguien les está esperando. Ya lo vimos por el ejemplo anterior, ¿no? Si vemos en la Rimland de Spicman, decimos, has triunfado, está claro. Está triunfado porque Kissinger lo apoyó y Brzezinski también. Entonces, claro, con esas ayudas, pero funciona, ¿verdad? Solamente que ahora funciona por el otro lado, digamos, ¿eh? Es verdad que Estados Unidos quiere hacer lo propio, pero ha empezado 10 años después, en la conferencia del año pasado en Dubái, ¿no?, del 2013, también ellos quieren construir esa línea, digamos, de prevención del Heartland, es decir, de la Eurasia central, ¿no?, justamente por los bordes. Vale con que pensemos inmediatamente, Suecia y Finlandia quieren hacerse socios de la OTAN. Suecia amenaza o advierte o quiere establecer servicio militar obligatorio.
Las repúblicas bálticas dicen que hay que prepararse para la guerra, ¿no? Si bajamos un poquito más tenemos a Polonia, pero si damos la vuelta por el Mediterráneo tenemos no a España, casi no funciona, sino a Marruecos, ¿no? Con sus dos grandes puertos, uno en Nador, a 15 kilómetros de Melilla, y otro al sur de Casablanca, ¿verdad? Y si seguimos esta misma línea, podemos darnos cuenta de que se trata de una especie de contraofensiva por el otro lado. Por lo tanto, esto sí es una guerra global, me parece a mí, ¿verdad? Pero no tiene mucho que ver con estados nacionales ni con grandes potencias. Sobre todo son problemas de tipo, como decimos, geopolítico, económico y ya no ideológico. Bueno, se sigue hablando del liberalismo y estas cosas. De China se habla de un leninismo de Estado, de una tecnodictadura, en fin, un capitalismo de Estado triunfante, en fin. Pasemos, por lo tanto, ya claramente a la guerra global. Primero, digamos, lo que es objetivamente lo hemos señalado hace un momento, es un rearme moral y tecnológico, o moral por tecnológico. Es decir, si no hubiera la tecnología digital y la inteligencia artificial, no habría tal rearme moral que se utiliza de manera, digamos, para consumo sobre todo interno, ¿verdad? Brusco ascenso de la conflictualidad en comparación con esas guerras híbridas que llamamos. Todo lo que habla de las guerras nuevas se apoyan en una cosa: qué bien, se están matando entre ellos, pero son tercer mundo, guerrillas, paramilitares, pues, en fin, negros, yo qué sé, ¿no? Pero no, esto se acabó. Según el programa de la Uppsala, vamos a decirlo Uppsala, ¿no? Porque no va a ser Uppsala, vamos a americanizar todo, ¿no? Conflict Data señala 55 conflictos activos en 2022, contra 33 en la década anterior. Así que por el número, si posamos el criterio, está claro, ¿no? Segundo lugar, impotencia absoluta de la ONU, como todos nosotros vemos. Se limita a firmar tratados de paz, asistirlos en Libia, en Sudán, en Etiopía, en Myanmar, es decir, en los países de las guerras híbridas de la época anterior, esa época hemos dicho hasta el 2011, ¿no? Pero fracasa absolutamente tanto en Rusia como en la invasión de Ucrania y en Israel. Es decir, cuando se trata de potencias medias pero tecnológicamente avanzadas, la ONU se hace absolutamente impotente. Hace 2 años, la cuarta parte de la población mundial, 2.000 millones de personas, vivían en conflictos, en zonas de conflicto. Y a principios del 2023 había 108 millones de desplazados. Explica un poco esto, claro. Decimos también las oleadas que nos llegan de la África subsahariana, como desde el Magreb o en cambio desde el Oriente Próximo les llegan a Italia y a Grecia respectivamente, ¿no? Tercer lugar, indistinción entre la guerra militar, la guerra cultural y la guerra informática. No una confusión, sino una interacción muy profunda, ¿verdad? Por decirlo de una manera gráfica, los ingenieros de Silicon Valley y los hackers de Moscú y los informáticos de la Shenzhen Baoyan Electronics, verdaderamente una potencia mundial, como es esa ciudad surgida casi de la nada en el delta del Río de las Perlas, lo que podemos decir que son brokers del poder global. Ellos lo administran muchas veces de manera casi, podríamos decir, inintencional, es decir, no quieren provocar eso, pero de hecho lo provocan, ¿no? El mundo queda fragmentado en bloques, en esto se parece un poco a lo que decíamos de las potencias del eje al principio de la Segunda Guerra Mundial. Las sanciones parece que no ofrecen no hacen demasiado daño a los sancionados, precisamente porque esa fragmentación permite que los bloques se vayan configurando de una manera multipolar y, por lo tanto, digamos que lo que pueda sufrir por parte del hegemón ahora en declive, pues lo gana por el otro lado. Por ejemplo, decíamos también hace un momento que Rusia está ya construyendo una pipeline de 8.000 kilómetros hacia China y Shanghái.
¿verdad? Es decir, ahora miran más a Oriente que hacia Occidente, sobre todo porque la Nord Stream 2 pues, fue cortada muy presumiblemente por fuerzas ucranianas con apoyo de los técnicos británicos, ¿verdad? Parece, según todas las... Así que, por ejemplo, la sanción a Rusia de sacarla del sistema SWIFT, que de las transacciones bancarias, ha llevado a una desdolarización muy conveniente para la comercialización entre Rusia y China y a partir de ahí como el llamado sur global, ¿verdad? Es verdad que McDonald's, por ejemplo, ha tenido que cerrar sus 850 restaurantes y también las redes de granjeros y distribuidores que tenía, pero se han repartido entre oligarcas, ¿verdad? Todo ese gigantesco festín. Si ustedes ven, era una película muy, muy interesante, ¿verdad? Sobre todo por el principio. Lo demás casi no me importaba, ¿no? Castaway, es decir, el abandonado. Náufrago se llama aquí, Tom Hanks, ¿no? El principio es un empleado de la Federal Express, está en Moscú, al lado de un McDonald's, y le encarga que lleve una serie de paquetes y el avión se hunde. Lo interesante es una disneylandización de Moscú, ¿verdad? Hoy no veríamos eso en absoluto. Claro, la película corresponde, como hemos dicho, al periodo de las nuevas guerras, así llamadas, ¿verdad? Aeroflot, por ejemplo, puede quedarse sin repuestos y es verdad que sobrevive con muchas limitaciones porque sus piezas de recambio son sobre todo por Airbus y por Boeing, ¿no? Y en este caso está claro. Pero Rusia ha resistido y resistirá más a 4 ampliaciones de la ONU, aunque podríamos decir que ha llegado de creer a Marsheimer a decir hasta aquí hemos llegado, ¿eh? La federación que empezó, y no deja de ser simbólico, hace exactamente 100 años, 1922, ahora quiere romperse. Esa federación era países caucásicos y ahora Georgia, y la propia Azerbaiyán se atreve a levantarse contra Armenia y llevar la población de Nagorno-Karabaj de su territorio, mientras que Rusia no se atreve siquiera a entrar en una nueva guerra, la Transnistria, ¿verdad? En Moldavia. Pero claro, en todo caso, la flor de la federación era la primera, antes de que se llamara Unión de Repúblicas, cuando se llama solamente Federación, ¿verdad? Era Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Claro, desprenderse de ese gigantesco bocado, que por otra parte ha sido y será, a menos que se llegue a una destrucción total, que estoy seguro que no llegará, granero, casi podemos decir, del mundo, sobre todo en el Sahel. No en vano el Sahel queda ahora completamente expulsadas las potencias extranjeras, Francia y en parte España, en Mali, en Níger y tal, en nombre de Rusia, ¿verdad? No en vano el grupo paramilitar Timur ucraniano lucha en el Sahel contra el grupo Wagner, otro buen ejemplo de exportación de la guerra, de una guerra global, de verdad. No, ¿qué tiene que ver los ucranianos luchando en el Sahel? Mercenarios contra mercenarios, ¿verdad? Pero todos ellos teledirigidos. La gran diferencia con los señores de la guerra, admirados por Kant, ¿verdad? Y por otra parte, no le va nada mal su crecimiento, ¿verdad? En este año, bueno, en el 2023, la cifra que tengo es un 3,6% de crecimiento, frente a Francia 0,9%, la Unión Europea en su totalidad un 1%, Estados Unidos 2,5%, y luego el gasto militar, Rusia emplea el 6% de su PIB, Estados Unidos solamente 4%, supongo que con eso se arreglará con Trump enseguida, ¿verdad? Y la Unión Europea, lo sabemos muy bien, menos del 2%. España, por ejemplo, en 1,26%. Un poco sonrojo, yo no me sonrojo por esas cosas, pero hay que recordar, es penúltimo lugar, ¿no? En gastos militares. Pero bueno, ya han dicho que seremos buenos, que haremos lo posible de llegar al 2%, ¿verdad? El peligro está en que el fundamento, la base sólida de la lucha es el mismo. Y esta es la nueva tecnología. Internet más la inteligencia artificial. Y aquí ya empezamos a entrar en otro tipo de guerra, en las guerras informáticas. Por ejemplo, tenemos la famosa Singularity, ¿no? Por cierto, es Chicha, que ha escrito un libro últimamente sobre ello, hablando de Hegel y el cerebro conectado, que es
no la complementariedad del cyborg y de la máquina, sino casi podríamos decir la sustitución del cyborg, porque son organismos que, gracias a los procesos de aprendizaje de la machine learning, son capaces no solo de reproducirse, sino de aprender de sus propios errores e ir más allá de los propios programas, con objeto de que algún día las guerras sean puramente automatizadas, por así decir. Entonces, como decíamos, esa disociación según la cual ya no hay combatientes propiamente dichos, salvo los propios desgraciados que van como carne de cañón a esos territorios que son los bordes tectónicos de la lucha entre bloques, ¿verdad? Bueno, en Ucrania patrocina, aparte de que tiene Soccer, una gran fábrica de drones propia, ¿verdad? También junto con los Estados Unidos el llamado Perimeter, ¿no? Y parece como si estuviéramos escuchando a Putin corrigiendo a Mackinder, ¿no? Cuando dice: quien llega a ser el líder en la esfera de la inteligencia artificial llegará a ser el dueño del mundo. En el caso del Pentágono no se queda atrás, naturalmente, el proyecto Maven, junto con Google, pero aquí es una cosa interesante, es que se ha levantado el estamento informático de los ingenieros en nombre de principios éticos contra justamente el proyecto del Pentágono, ¿no? Es decir, están literalmente en huelga. ¿En qué consisten esos dos tipos de armamento, si queremos llamarlo así, verdad? Pues en lo que se llama computer vision, una visión computerizada, que, como decíamos, utiliza el deep learning y el machine learning, que extrae objetos de interés de una forma automática a partir de imágenes fijas o en movimiento, y puede utilizarlas para surtir información a los distintos armamentos balísticos para la consecución de objetivos militares sin intervención humana, podemos decir. Es decir, sí, bueno, en última instancia es el programador como tal, pero no hay en última instancia un botón rojo que diga: no, paraos, que esto no. Es decir, él mismo detecta automáticamente cualquier intento de intrusión en la maquinaria, ¿verdad? Con eso podemos decir que lo que se llamaba guerra, las razones y las convenciones mismas de esta, casi desaparecen, porque empiezan a bailar las distinciones entre líderes, cuadros de mando, combatientes y objetivos, y así se cumpliría la primera ley de la geopolítica, esta sí, bastante antigua, y que los ingleses dicen de una forma muy simpática, ¿verdad? Power is power, jugando con el doble sentido de la palabra. Es decir, power es energía elaborada tecnológicamente, y esa energía es construcción de poder transformado como conflictualidad bélica. Y por lo tanto, el poder es energía, y energía, a su vez, faculta, promueve el poder y se retroalimentan mutuamente, ¿verdad? Bueno, parece que estamos perdidos, pero en fin, uno todavía tiene algunos resabios heideggerianos, o mejor, gelderlinianos, ¿verdad? Y recuerda aquello de Patmos, ¿no? Donde crece el peligro, donde está el peligro, allí crece lo que salva. ¿Cuál es lo que salva en este caso? Pues volvemos a una antigua deterrence, dicen los ingleses, a una antigua palabra, ¿no? El terror ahora ya no nuclear, sino el terror informático, ¿verdad? A saber, primero se puede llevar, y se está llegando, a una revuelta ética, lo hemos visto en los empleados de Google, pero también en los sabotajes continuos que se callan en las fuerzas de seguridad fantásticas de la FSB rusa, hackers contra el sistema informático también ruso, ¿verdad? Es decir, la propia élite se vuelca o se rebela contra esta utilización de los nuevos aparatos multimedia de la información y de la autogeneración y autocorrección de las máquinas, ¿verdad? Y por lo tanto se revela contra una palabra que nosotros conocemos bien, pues aireada ya desde la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Y por Habermas, que es la racionalidad instrumental, dice Christopher Coker en un libro importante, The Future of War. Ya no hay valores en base a criterios éticos, sino técnicas, estrategias y tácticas en base a una racionalidad práctica, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el miedo es justamente
el miedo al desarrollo de una conflictualidad bélica por medios que rompan por completo la conexión o la colusión entre las TICs, entre las grandes corporaciones. Pensemos en el papel fundamental de Elon Musk, por ejemplo, dirigiendo satélites, ¿verdad?, en apoyo de la guerra de Ucrania, y el Pentágono. Es decir, podemos decir así que a esa racionalidad instrumental se opone una política, una real política, pero con base en criterios éticos casi de supervivencia, no tanto por la mutua destrucción, sino por la casi desaparición de la capacidad de decisión por parte de los líderes políticos, ¿verdad? Es verdad que está surgiendo así un neoimperio transnacional, China, Rusia, que es tanto más peligroso y más débil interiormente cuanta mayor perfección tecnológica tiene. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. La población también usa Internet y también puede, y de hecho se levanta contra el poder en algunos casos. Es verdad que sigue algunas veces de manera demasiado sencilla a los bots y robots, pero también no deja de ser cierto de que el malestar que nosotros sentimos, la polarización y la crispación en nuestras culturas, en nuestros países, significa también una especie de fermento o de levadura para acabar con esta situación que Mark Leonard, por ejemplo, en un libro importante de 2021, The Age of Unpeace, le comentaba a Valerio, ¿cómo lo traducimos? No paz, porque es un estar, conflictualidad sería una buena palabra, es un estadio de suspensión en el que se borran los límites entre la paz y la guerra, ¿no? Podríamos decir un equilibrio de impotencia para la paz y para la guerra. Si se me permite, pues yo soy bastante zarzuelero, pues recuerdo la revoltosa cuando estaba... No, es la verbena de la paloma, perdón. Estaba jugando a las cartas y como no saben, como les interrumpen las mujeres, dicen, no sabemos ni quién ha ganado ni quién ha perdido, ¿no? Bueno, estaríamos un poco así si no fuera porque también otra obra importante de Farid Zakaria, un gran estudioso desde el Freedom of Liberty, desde antiguo, para un informe de 2022, el turning point que sería Ucrania, el fin de la Pax Americana, ¿verdad? Hoy lo que prima en el mundo es la seguridad, la resiliencia y la autosuficiencia, y utilizan una palabra curiosa que en español también es difícil de traducir. La utiliza, por ejemplo, Kimmich Hannah Notte, The Age of Great Power, distraction. La palabra es distracción. ¿Cómo podríamos decirla? Podríamos explicar un poco las guerras prefabricadas para mantener ocupado al enemigo y distraerlo, por eso la idea de distracción, de los problemas que conllevarían el avance estratégico de la otra potencia, ¿verdad? Bueno, Ucrania sería un ejemplo bastante interesante de ese punto, cocinado, como parece que es claramente por Joe Biden cuando era vicepresidente de Obama en 2014, a través de una guerra de desinformación realmente fantástica. La idea del Euromaidán viene de un hashtag que se llamó así y desde entonces pues se utiliza esa rebelión apoyada por la CIA como justamente un ansia de pertenencia a la Unión Europea. Por fin vamos a liberarnos del yugo, ¿no? Pero mientras tanto las fuerzas rusas no se quedaban, fuerzas informáticas, claro, no se quedaban atrás y entonces generaron la idea de una rebelión en Odessa, puerto fundamental, ahora en lugar de Ucrania. A los viejecitos nos recuerda lo atacaron el acorazado Potemkin, ¿verdad? Y dice, Dios mío, ahora está en Ucrania, vale. Y enviaron ahí a un grupo de prorrusos que montaron una gran demostración contra la potencia ocupante, que sería en este caso Ucrania. Entonces enviaron fuerzas expedicionarias, ejército, ahora al revés del acorazado Potemkin, para acabar con la rebelión. Algunos de esos grupos se unieron, se acogieron a un antiguo edificio de los sindicatos soviéticos, hubo una refriega con 31 muertos y allí estaban, sobre todo, Tsargard, la gran televisión costeada a pachas, como se dice, entre el estamento militar y el estamento religioso,
el patriarcado de Moscú. Por cierto, Tsargrad es la ciudad del zar, o sea, la ciudad imperial, es decir, la nueva Roma, la eterna, la Roma eterna. Eso ya hemos explicado tantas veces ese punto. Ahora sí, hasta la televisión, esa es la verdadera Roma eterna, ¿no? Que inmediatamente empezó a difundir la idea de que los ucranianos estaban masacrando en el Donetsk a elementos prorrusos y entre ellos, sobre todo, el asesinato, vaya por Dios, parece que estamos en el siglo XVII en España, de un bebé o de un niño de 3 años de edad al que violaron sexualmente y después crucificaron. La agencia de noticias de Tsargrad dice exactamente como al niño Jesús. Bueno, aquí tenemos de nuevo la tentación del bien en la guerra informática unida justamente en la globalidad de esta situación en la que nos encontramos. Apenas tengo tiempo porque veo que estoy abusando de vuestra paciencia, pero si me lo permitís un momento, quisiera por lo menos fijar ahora el significado geopolítico de todo esto, ¿no? Es muy smithiano, pero claro, muy reelaborado. A saber, el control y transformación de los elementos, aire, agua, tierra y fuego. En este caso, el fuego sería justamente la informática digital. El elemento de transformación energética, pero otros son elementos, es decir, medios para crear energía, ¿verdad? Y digamos, el control y transformación de esos elementos es igual o equivale a la construcción del poder neoimperial. Y se basa, como decíamos, en la movilización absoluta del planeta por los 2 grandes ejes. Hemos hablado de la Rimland, de la isla Mundo, de Eurasia y África, pero hay otro tanto más importante, los chilenos lo saben ahora bastante bien, y Argentina, que iba a entrar, tenía que entrar en enero, en el grupo de los conservadores, en los cuales está naturalmente también Trump, no falta la conferencia, en nuestro, hombre, podemos estar orgullosos, también nuestra Pascal Ballí, el Vox y tal, ¿no? Por cierto, Richard Spencer, el patriarca de la alt-right, quiso entrar y le echaron a patadas porque dijeron, no, nosotros queremos el poder, no queremos eso de supremacía blanca, que son tonterías, ¿no? Sabían muy bien a dónde iban, ¿no? Pues bien, es todo el Cabo de Hornos, Argentina tenía que haber entrado en ese punto, el cobre y sobre todo el litio en Bolivia y en el desierto de Atacama, ¿verdad?, pasando por una construcción de empresas energéticas chinas en China y Argentina para subir hasta el corazón de América por el flanco del Pacífico. Flanco del Pacífico que Estados Unidos naturalmente dice, no os preocupéis, tenemos el AUKUS por una parte, a saber, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, y por otra parte tenemos la conjunción de esas islas, de esos portaaviones, hemos dicho Corea del Sur, Japón, Taiwán y Filipinas, y luego en medio, claro, en ese país con el que no se sabe todavía muy bien qué hacer, porque está a medio hacer, es un puntero tecnológicamente, la tecnología más avanzada, pero también con unas desigualdades brutales, que es la India, ¿verdad? Que en pocos años, bueno, en número de habitantes sobrepasará desde luego a China, pero desde luego no en tecnología, eso está claro, ¿no? Entonces, como decíamos, los campos de batalla ya no hay, van a desaparecer, o bien son new wars, de nuevo, lugares de distracción, que estábamos diciendo, del enemigo frente al gran botín, que es, bueno, la conquista del espacio, porque la conquista del espacio ya no es como pensábamos de niños, sino la conquista y el control y la distribución de los recursos energéticos. Sin ellos, toda la burbuja tecnológica no funciona, ¿verdad? Tampoco las renovables. Y aquí España juega también algún papel, ¿verdad? El famoso Valle de Andalucía, que sacaría a España de la pobreza, parece bienvenido Mr. Marshall revitalizado 70 años después, ¿no? Pero que nos condena a ser, como ya se empieza a decir por ahí, los rusos del sur, porque nos limitaríamos a la producción en masa de, por cierto, bien dicho, de biomasa, de biocombustibles para transformarlos en hidrógeno verde, pero los mandaríamos a Alemania a través de Francia. Solo que Francia todavía no se deja, ¿verdad? Pero está claro que nuestro papel sería, de nuevo, el de un tercer mundo
productor de energía bruta, ni siquiera de energía, es decir, de combustibles brutos. Tampoco hay que alarmarse porque Estados Unidos sigue siendo el primer productor de hidrocarburos y porque además, en cuanto a la industria de armamentos, la Unión Europea depende para su arsenal militar un 78% de países extraños a la Unión Europea, de los cuales un 63% corresponden a Estados Unidos. Si a eso añadimos la venta del petróleo de Estados Unidos a Europa, bueno, pues es un poco difícil entender quién está siendo beneficiado en estos momentos de la guerra en Ucrania, ¿verdad? Así que todo eso hacia afuera, pero hacia adentro hay un libro precioso, muy pesado y además tiene un regusto kantiano que a mí no me gusta, pero ¿qué le vamos a hacer? Un libro de 900 páginas, pero merece la pena leerlo, que es The Spirit of Untrust, el espíritu of Trust, en este caso, de Robert Brandon, que es un comentario a la fenomenología del espíritu de Hegel. Pero nosotros entonces podemos jugar con eso y decir The Spirit of Untrust, el espíritu de la desconfianza interior, de la putrefacción interior de un Estado que, como estamos diciendo, hacia afuera sigue siendo hegemónico en materiales, en posibilidad de basamento de combustibles, pero también en potencia militar, pero está, digamos, corroído por dentro, y esa corrosión se debe justamente de nuevo a esa arma fantástica que un libro muy interesante que recomiendo a todos de Peter Singer, que se llama The Weaponization, si se puede decir, of War, ¿no? ¿Cómo podríamos traducir? La armamentización de los medios sociales en la guerra, ¿no? Entonces, esa conversión de los propios medios sociales en la guerra, hemos puesto algunos ejemplos en el caso de Ucrania, se traduce en dos palabras que corren hoy día por los think tanks constantemente, ¿verdad? Bully o bribe, es decir, acosa y derriba. Ese sería el punto, soborno y cohecho. Corrupción de los dos tipos, para bien o para mal, pero en todo caso corrupción. Y por lo tanto, desinformatización completa, casi imposibilidad de saber a qué atenerse entre los distintos bandos en contienda, ¿verdad? Y además, con el hecho de que esa putrefacción, vamos a llamar así, o corrosión que existe en los Estados Unidos, tiene repercusiones, y las va a tener enseguida graves, en las próximas elecciones presidenciales, que también volcarán a otro nuevo tipo de guerras, en los cuales seguramente Europa se sentirá abandonada. Pero no hay problema, porque ya ha dicho Ursula von der Leyen que tenemos que armarnos y que para 2030, pero ¿qué pasará hasta 2030, no? Si seguiremos existiendo, creo que sí, ¿no? Hay que llegar vaya por Dios, al 50% de producción propia en la Unión Europea. Solo que, ¿qué Unión Europea? Porque claro, Polonia y Hungría dicen, por una parte, ahora Polonia no tanto, pero en todo caso sí, el enemigo, que son los inmigrantes, los musulmanes, la islamofobia, todos aquellos que no se dejan identitariamente confundir con el magma sólido del Estado, son parásitos infecciosos. De manera que esa infección recuerda, por otra parte, a lo que decía San Pablo en la primera epístola de los Corintios, ¿verdad? Estáis vestidos de corrupción, pero el fuego os liberará de esa corrupción y os vestirá de incorrupción. Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Ahora podemos decir, bueno, esa muerte y ese aguijón depende justamente de la limpieza, de la limpieza de todos esos elementos que impiden el juego geoestratégico, ¿verdad? Y ya tengo que ir terminando, solamente por decir un punto, perdón, pero es verdad que se me hace muy tarde, ¿no? Pero, en fin, el tema da para mucho y las páginas también, pero tenía aquí unos versos que no me resisto ahora que he hablado de San Pablo, de Hildegard von Bingen, porque hoy hace muy poco
una transcripción y modernización de su O Vis Eternitatis, ese himno sacro del siglo XII, en el que dice et ipsum verbum tuum induit carnem informatione illa que educta es de Adam, ¿no? Y tu propio verbo fue revestido de carne, pero yo pensaba que el verbo caro factum es decir, que está hecho de carne. No, ahora se trata de un vestido que uno se puede quitar y vestirse el otro vestido, el incorrupto. Esos son los dos hombres, el hombre de carne y el hombre de espíritu, el neoplatonismo casi diríamos puro, ¿verdad?, por parte de San Pablo, con objeto de que el mal sea quitado. ¿Y cuál es el mal? Justamente la protesta, la disidencia, la lucha contra esta hiperuniformización tecnológica del mundo, llevada a base de principios identitarios, de nuevo como una suerte de rearme una vez más sobre los valores éticos que nos distinguen. Si leemos las palabras de Alexander Dugin, es increíble porque las podemos poner, pero no se preocupe que no les amenazo, porque no, bastante tienen mis pobres alumnos, ¿verdad? Benedicto XVI, 2004, Sencha Radici, con Marcello Pera, y Alexander Dugin, 2022. Materialismo, hedonismo, pérdida de sentido de la cristiandad, el demonio de Occidente. Ahora, claro, ahora el demonio ha cambiado de sitio, ¿no? Pero sigue siendo el demonio. El ángel de Rusia, que es el arcángel San Miguel, desciende sobre Putin y permite una reformulación del mundo bajo la hegemonía de Rusia. En el fondo son baladronadas porque sabemos que quien detrás de todo esto está en realidad, lo hemos señalado antes, las dos rutas del comercio y de la creación de estados según van pasando, porque ahora, fíjense, según se va pasando por Burkina Faso, ¿no?, o por Uganda, la ruta antes llamada de la seda de Xi Jinping se va construyendo, como es natural, líneas ferroviarias, y por lo tanto se están reconstruyendo países, como pasó en la conquista del salvaje oeste en el siglo XIX, ¿verdad? Ahora es la conquista de la salvaje África por parte de las potencias energéticas de las compañías mineras chinas, ¿no?, que están, desde luego, desalojando con ayuda de los rusos y de Wagner, para la fuerza de ataque a las potencias occidentales, justamente en favor de esta otra. Y entonces la cosa está clara, y ya con esto termino. Mike Pompeo, el antiguo secretario de Estado de Trump, en confrontación con Xi Jinping, el ministro de Asuntos Exteriores chino, dijo: "If the free world doesn't change communist China will change us." Está clara. Si el mundo libre, otra vez el mundo libre, me parece que estamos al principio, ¿verdad?, solo que ahora es puramente ideológico, como estamos viendo, no cambia a la China comunista, bueno, comunista, en fin, sí, que se llama Partido Comunista. La China comunista nos cambiará. ¿Por qué nos cambiará? Pues porque China está adueñándose del sur global. Ninguna nación externa a los países de la órbita de Occidente, salvo lo que hemos nombrado, ha apoyado la invasión, las sanciones a la invasión de Ucrania. Ni siquiera lo llaman invasión, y al contrario hablan, y con cierta razón, tratando de Gaza, de un doble rasero por parte de Estados Unidos. Pero mientras tanto China dice al sur global: no tenemos ninguna ideología, miradnos cómo crecemos, fijaros en la economía. Hemos crecido, somos ahora la primera potencia económica del mundo. La deuda pública de Estados Unidos, sed como nosotros. Eso yo creo que antes se llamaba capitalismo, ¿no? Es decir, beneficio, maximización del beneficio. Ninguna ideología. Pero esa supraideología, Manes de Lyotard, vuelve el metarrelato, está creando realmente adeptos por el mundo entero y está acorralando a los restos de eso que llamamos Occidente, o por lo menos Oeste, como lo llaman ellos, ¿verdad? No son cosas que yo me invente, claro, están en Foreign Affairs, que es un granero de noticias actuales, ¿verdad? El libro Clash of Worldviews,
una lucha de cosmovisiones, ahora ya no de civilizaciones, como Huntington, ¿no? The United States and China have reached an ideological impasse. De 2023, del 30 de agosto, ¿no? ¿Por qué impasse? Pues porque China, sin embargo, tiene también sus propios problemas, a saber, cómo animar a una población justamente a una empresa de expansión mundial cuando esa misma población se siente, por así decir, aunque les parece muy bien, se siente, por así decir, monitorizada por el Estado. Recuerden las fechas que dijimos antes, 2011. En 2011 Xi Jinping llegó al poder. Hace escasamente unos meses ha cesado y despedido a Li Qiang, el primer ministro. ¿Por qué? Porque creía todavía en el viejo Deng Xiaoping, a saber, en la liberalización económica y política de China. En 2011 había 100 millones de cámaras en las grandes ciudades chinas para vigilancia, eso se llama capitalismo de vigilancia o de supervisión, surveillance, en China. Actualmente hay 600 millones. En las ciudades grandes, en otras pequeñas, bueno, ¿para qué es necesario, no? Y por lo tanto, es muy difícil que un gobierno hecho de autómatas, también en estos términos, digamos, relativamente bien alimentados y que se sienten satisfechos, nosotros lo sabemos también con nuestros propios estudiantes en el máster, supongo que en muchos otros másteres, ¿verdad? Es muy difícil que esa masa de pasividad y de complacencia pues esté dispuesta a una confrontación con Taiwán, por ejemplo, ¿verdad? También es muy difícil que cuando Shenzhen, antes lo hemos señalado, y otras grandes empresas del Río de las Perlas están trabajando con Stanford y con la UCLA para crear justamente esos sistemas autónomos de aplicación informática global, es muy difícil que esa misma ideología que se está creando, esa misma base en los dos lugares, llegue a una confrontación. A lo que llegan, podríamos decir, es como si fuera un motor de explosión discontinua, ¿verdad? De esos coches que funcionan mal, pero aquí a guerra justamente de distracciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer frente a eso? Bueno, podemos armarnos, como dice, y a lo mejor no habrá más remedio, porque aquí también la diferencia entre la sumisión o por lo menos la pasividad de la política interna entretenida con, fíjate, Coldo, menudo sinvergüenza, ¿no? Y estos otros problemas, pues puede llevar a que efectivamente, pues da igual. Pero es que si nos armamos, quizá sea peor, porque a uno se le ocurre simplemente preguntar, ¿qué pasa con los flujos migratorios que vienen del África subsahariana en España? ¿Qué pasa con los que vienen del Magreb por parte de Italia? ¿Dónde está la política común europea? ¿Por qué tenemos que ayudar con armamento y ponernos al alcance de los misiles intercontinentales a Polonia o a las repúblicas bálticas, a Lituania, Estonia, por ejemplo, a la guerra? Y Rusia dice, persona non grata. Y uno mismo dice, ¿será posible que este tipo de población se enardezca como antes? Recordar, Right or Wrong, My Country, ¿verdad? El subtítulo de Joseph Losey, ¿no? Equivocado o verdadero, mi país. Todo por la patria. Bueno, me parece un poco difícil, ¿no? Pero según eso, entonces, tenemos que esperar a que llegue, digamos, esa especie de paz final. Pues no lo sé. Lo único, querría terminar simplemente con eso, decir que quizás no estaría mal fomentar, en la medida de lo posible, un mundo fragmentado multipolar de potencias medias, como podría ser de alguna manera la propia India o la Unión Europea, para dejar de estar sometidos a este vasallaje, ¿verdad? Podríamos jugar a una serie de geometrías variables y establecer contactos de tipo económico y cultural entre el sur global y la Europa, por ejemplo, del sur. ¿Por qué no? Sería factible. Podríamos acabar o por lo menos corroer esa nueva bipolaridad que nos amenaza. Pues no lo sé. En todo caso, no es difícil de ver que un tiempo como el nuestro es un tiempo de parto y de transición hacia un periodo nuevo. El espíritu ha roto con el mundo anterior su existencia y sus representaciones, y está a punto de arrojarlo para que se hunda en el pasado
trabajando en una nueva configuración, donde la frivolidad y el tedio que irrumpen en lo existente y el barrunto indeterminado de algo desconocido son los emisarios de que algo distinto está en marcha. Palabra de Hegel. Gracias. Bueno, muchas gracias, Félix, por esta magnífica conferencia, esta tipología. He hablado demasiado. Vamos a ver qué hora es. Esta tipología, la verdad, muy clara, muy bien construida y que nos hace ver, ¿no?, desde este camino retrospectivo, la naturaleza de esta cuarta fase, ¿no?, de estas infowars en las que la guerra militar, la guerra cultural, la guerra informática parece que se funden indistintamente sin una ideología, ¿no?, sin una ideología clara. Gracias por esa referencia final a Hegel y al alba de un nuevo mundo, ¿no?, y esos tiempos de parto. Aquí tú has sido un ginecólogo fantástico que ha mostrado cómo este nacimiento que se aventura pues se va preparando. Pero dicen los alemanes, es bien Geburt, es difícil parto, ¿no? Un parto viene de nalgas, parece. En fin, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, aquí hay una pregunta. Sí, mi nombre es Nathalie. Yo tenía una duda en estas nuevas guerras informáticas. ¿Cree usted que, al igual que la inteligencia artificial ejerce un papel fundamental, básico, también los medios de comunicación, en concreto las redes sociales, tienen un papel protagonista en estas nuevas guerras? Gracias. Sí, muchas gracias. De hecho, he hecho mención a ese, pero claro, no podía detenerme mucho en ese tema, que es un tema enorme, ¿verdad?, de la weaponización, armamentización, conversión de los medios sociales en arma, ¿verdad? Un arma que hacia afuera prepara para la guerra global, pero hacia adentro intenta distraer también la atención de esos problemas para generar problemas más o menos artificiales. Pensemos, por ejemplo, en la influencia, valga la redundancia, de los influencers, ¿verdad? Y por otra parte, para generar estados de opinión que engendren, por así decir, ideologías prêt-à-porter para podernos mover, digamos, en un mundo más a la medida de nuestros pequeños problemas. En este sentido, me parece que las redes sociales juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Porque generan algo que yo llamaría un narcisismo de masas. Es decir, siendo de verdad esto una masa en la que estamos todos nosotros de alguna manera movidos como marionetas por estas grandes corporaciones que se nutren, y ese es justamente el gran tema, que no se nutren, digamos, de la balanza de pagos ni de elementos productivos, sino de los datos personales, ¿verdad? El libro de Morozov, que queda bastante interesante sobre este neofeudalismo, y que nosotros graciosamente cedemos, y no nos importa en absoluto entrar en esa red. Es una especie de pasividad, decimos, sí, bueno, ¿y por qué no? Si ya da igual, es decir, resignación de alguna manera. Pero mientras tanto, el ego de cada uno se endurece, se establece como un gran bastión de él mismo. Lo que ocurre es que, si nosotros recordamos, creo que es Toy Story 3, ¿no?, cuando Buzz Lightyear entra en el almacén de juguetes, ve que en la estantería del almacén están todos los miles de Buzz Lightyear, ¿no? Y entonces bueno, también pasa con el señor Smith en Matrix, es decir, que el cinematógrafo ya nos ha enseñado un poco a esa idea del aparato por excelencia que se llama, ¿cómo se llama? Selfie. Es una palabra derivada de otra, casi podríamos decir sagrada en el idealismo alemán, ¿verdad? Self, el sí mismo, ¿no? El selfie es self, es decir, uno mismo, y el mundo entero como pura tramoya, ¿no? Pero claro, olvidas una cosa. Cuando Picasso hizo un retrato de una dama, de un señor acaudalado, de un banquero, y le puso la nariz así honrado, como ahora, y los ojos por otro lado, dijo, no se parece, dijo el marido, y él dijo, ya se parecerá con el tiempo, ¿no? Bueno, pues igual, ¿por qué nosotros pensamos que somos nosotros los que estamos ahí cuando primero estamos en colores
y nosotros no hemos decidido esos colores. Tenemos un encuadre, y ese encuadre ahora ya ni siquiera queda en un término fijo, como era el papel o el cartón de la Polaroid, sino que podemos manipular, archivar a voluntad y cambiar ad libitum, pero siempre de acuerdo con unas normas que nosotros ni conocemos ni controlamos, por lo menos la mayoría de los mortales, ¿verdad? ¿Por qué pensamos que la pantalla cuadricular, que a su vez es memes sobre memes, ¿verdad? Viene desde la antigua tramoya del teatro a luego la pantalla del cinematógrafo y después pasa a la televisión y se va achicando junto a la vez que va creciendo la nanotecnología? ¿Por qué creemos que eso acaba por ser la verdadera realidad? Y nosotros estamos depositando en ella nuestro propio yo. Es decir, nuestro yo es un sí mismo, que no es como en el caso de Hegel, la unión de lo objetivo y de lo subjetivo, sino al contrario, el engullimiento de toda subjetividad para cristalizar en productos prêt-à-porter, prefabricados, de acuerdo a normas que se nos escapan y además siguiendo patrones que también seguimos inconscientemente. Y sin embargo a eso llamamos libertad. Entonces, claro, de nuevo, ¿eso es bueno o es malo? Pues desde un punto de vista ético y filosófico es horroroso. Pero desde el punto de vista de una guerra mundial, salvo que los grandes programas Perimeter, como decíamos, y el proyecto Maven se lleven a cabo, que no me parece tan sencillo ni mucho menos, acaben siendo pues algo que está, como siempre, ya preconocido por el propio cinematógrafo. Star Wars, cuando nosotros... ¿Cómo luchan en Star Wars? Es verdad que quedan unos cuantos muñequitos y unos cuantos seres humanos, parecen humanos, pero en realidad son gente toda ella vestida, muñecos vestidos de blanco, con una cabecita ovalada que parece Giorgio de Quirico, ¿verdad? Es el balón de rugby, y que son simplemente autómatas que luchan entre ellos y que acaban con los últimos residuos, ¿verdad? Que nosotros podamos irnos acostumbrando a eso crece a la vez con el malestar por parte de capas cada vez mayores de la población que se sienten no engañadas ideológicamente, sino engañadas materialmente. Chalecos amarillos, agricultores, ¿no? Está muy reciente, pescadores, que dicen, bueno, este es el caldo de cultivo de los nacionalpopulistas, que además en una especie de feedback, de retroalimentación, nutre de nuevo a las redes sociales en una maquinaria diabólica, podríamos decir, de crecimiento de la crispación. Pero esa crispación en el fondo es la del fanfarrón, del Miles Gloriosus de Cervantes, ¿no? Y luego incontinente caló el chapeo, requirió la espada, mirar soslayo, fuese y no hubo nada. Es lo de Cervantes. Es decir, bueno, mientras tanto, las grandes compañías tecnológicas siguen teniendo, juntamente con los grandes bancos, no los bienes, y con las petroleras, bueno, sabemos dónde están realmente los beneficios, siguen siendo los verdaderos directores del mundo, ¿no? Las grandes potencias están también entregadas a ese juego. ¿Cómo salir de él? Pero yo diría, es muy cobarde por mi parte, pero yo diría que como cada uno es hijo de su tiempo y este tiempo que nos ha tocado, yo no tengo solución, porque como decía Mallarmé, ¿verdad?, la carne es débil y ya he leído todos los libros que trataban sobre la guerra y no hay solución a la vista, pero por eso he terminado con Hegel. Porque, bueno, esto de alguna manera no puede seguir. Es decir, por una parte hay resignación, pasividad y tedio por la población y creación prefabricada de guerras proxy, por un lado, y de grandes levantamientos dirigidos por los partidos. Jamás un partido ha destruido a tanta España como este, y vamos a la hecatombe y no sé qué. Y sin embargo, subterráneamente sigue funcionando la maquinaria de guerra o de conflictualidad. Alguna vez esta contradicción tiene que resolverse, pero yo no sé cómo se resuelve, de verdad que lo que no. Me basta con intentar explicar la situación, que yo creo que ya es mucho, ¿no? Vamos a ver las preguntas. Hay aquí 2 preguntas. Tres preguntas. Vamos a agruparlas, si no te importa, Félix, porque luego tú tienes que irte en unos pocos minutos. Sí. Pero vamos a intentar razonablemente concisión y si quieres apuntarte, Félix, las preguntas o te acuerdas. Muy bien, por favor. Mi pregunta, en el enunciado de la pregunta también implica la necesidad de autocontenerme si solamente
la resolución de las contradicciones la tiene de la mano el poder real, sea en los medios de comunicación, sea en todo lo que usted tan claramente, profesor, ha desarrollado. Entonces, mi pregunta concreta es, en esa resolución de las contradicciones que existen en el seno mirando el mundo global, mirando las naciones, mirando los colectivos, mirando los pueblos, ¿qué rol le asigna, pensando en una esperanza crítica, como decía el gran Paulo Freire, qué rol le asigna en la lucha para la resolución de las contradicciones que nos lleven de verdad a un mundo humano y mejor, a las luchas populares, a la lucha de los colectivos, a las resistencias que siguen habiendo y uno es parte en diferentes lugares del mundo? ¿Qué rol le asigna, profesor? Muchas gracias. Sí. Bueno, al principio, el poder real vive, se medra y se alimenta, spiritus intus alit, decía Virgilio, ¿verdad? El espíritu se alimenta desde dentro. ¿Y de qué se alimenta? Pues de qué está afuera. El llamado poder real, el poder fáctico, se alimenta de esas mismas contradicciones. Es decir, entre muchísimas comillas, si yo me atreviera a decir, el error, pero muchas comillas, muchas, de Marx, porque además pensar el tiempo es pensar que las crisis de la superproducción iban a llevar a un colapso del sistema capitalista. Pero es que sabemos de sobra que el sistema capitalista vive de la creación artificial de crisis. Y por lo tanto, es decir, las mismas compañías que generan esos enormes, digamos, aparatos autónomos de autoaprendizaje y autocorrección y autogeneración, son las mismas que distribuyen, como el maná, por las redes sociales, pues los distintos, ahora acaba de terminar el Mobile Congress en Barcelona, y por lo tanto todo el mundo está contento porque conoce el de última generación de su... Frente a eso, claro, la lucha de los colectivos y populares es deseable y a la vez es muy difícil evitar la sospecha. ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos vivido. Es lo que antes se llamaba las nuevas guerras. Es decir, de 1992 a 2011 hemos vivido, Madrid y yo también, si se me permite, de esa gran ilusión, ¿no? Pero claro, es que se han convertido todas ellas en guerras de corrupción. Por ejemplo, pensemos en Nicaragua, con el matrimonio Ortega, ¿no? Es que los que somos ya viejos conocemos muy bien la lucha antisomocista y hasta qué punto podíamos brincar con ello, ¿verdad? Por lo tanto, Derrida dijo una vez, habría que ser guerrillero en el Ministerio del Interior. Es decir, si hay una posibilidad, es dentro del propio sistema global energético, corroyéndolo desde dentro. Por ejemplo, los propios empleados de Google dicen, hasta aquí hemos llegado, o sabotean los hackers rusos sus propios programas mandados por Stargard o por los servicios de la FSB, ¿no? La antigua KGB. Entonces, es esa posibilidad de corrosión interna la que genera una débil esperanza, no mesiánica, porque ya no va a venir ningún Mesías, me temo, ¿verdad? Muchos hemos perdido ya la ilusión esa del gran Salvador. Ya tuvimos uno en otra efeméride del 23 de F, ¿verdad? Vendrá un salvador de la patria que será militar, por supuesto. Pues mejor no queremos que nos salven. Entonces, hay esa posibilidad. Pero claro, hablar de los pueblos de nuevo, usted me permite, porque yo lo he vivido eso. Es decir, claro, es decir, ¿qué pueblos? ¿Qué pueblos? Porque, claro, es que es verdad que ahora Bolivia, por ejemplo, sí. Y quizás 100 años después, en ese aprendizaje hay algo mucho mejor, pero digo, sigue habiendo resistencia. Sí, eso sin duda. Lo único que yo quería, si estoy completamente de acuerdo con usted, que solo quería evitar la ideología identitaria, que fue la gran desilusión de las nuevas guerras, de ese periodo postsoviético y postcolonial, la idea identitaria, ¿no? Porque esa identidad, en última instancia, es ficticia, a menos que recurramos también a poblaciones de base, lo cual es absolutamente importante, como los pueblos indígenas, como los inuits, es decir, como las distintas facciones étnicas, ¿verdad?, que hay en el interior de los estados. Pero si las congelamos
digamos, en un grupo, como antes señalaba, de guerrilleros buenos contra gobiernos malos, estamos recayendo en las viejas nuevas guerras. Eso no significa, todo lo contrario, estoy diciendo, es necesaria esa lucha, pero se está haciendo, es decir, el movimiento, sé que esto es muy simple y ustedes me perdonarán, pero el movimiento feminista, a pesar de todas las luchas que tiene la locomotora LGTBQ+, lo que queramos, todos esos fraccionamientos del poder no implican un nuevo poder que se sobreponga sobre el antiguo y viva sobre él, sino al contrario, la destrucción paulatina de la idea del suprapoder. Y por eso he abogado, en mis últimas palabras, por una multipolaridad de las potencias medias y de los pueblos basados en raíces históricas. Por ejemplo, ya que hablamos de arcos, hablemos del arco provenzal y lombardo hasta el arco valenciano y catalán. Hablemos, por ejemplo, del arco de Bretaña y Normandía y de Galicia y de Irlanda. Hablemos entonces de esos pueblos con raíces históricas, con una cultura común que siguen fomentando, y es dentro de la burbuja tecnológica y con medios tecnológicos sirven para esa nueva corrosión. Lo único que yo quería decir, y yo creo, me atrevo a pensar que usted está bien de acuerdo conmigo, es que no podemos volver al pasado. Quizá fue muy bello, pero ahora Che Guevara... Vamos a, como hay más preguntas, vamos a intentar dar un poco de juego. Pero creo que estamos de acuerdo. Sí, Teresa Oñate. Sí, sí. Vamos a intentar... Estoy de acuerdo. Lo único que le digo es que eso funciona dentro de la burbuja tecnológica, no fuera, no hay fuera. Vamos a seguir con otras preguntas, son las 8:20 y como en 10 minutos máximo Félix se debería ir. Por favor, Teresa. Históricos al mismo tiempo en función de la guerra tecnológica, de los suministros, de la tipología que se ha trazado también, de las modificaciones de la guerra últimamente, como mínimo desde el 11M hasta nosotros. Por lo tanto, elogio absoluto y hacer notar, sí, ese sí absoluto, y hacer notar que para la filosofía la pregunta esencial por la verdad es la pregunta de dónde estamos y por lo tanto contra todos los modos de ilusión o de vana esperanza es esencial saber dónde estamos. Y desde ese punto de vista, gratitud, lucidez, gana de aprender, de notar desde esa perspectiva. Y solo una pregunta esta vez de carácter también de intereses del corazón, por decirlo así. ¿Por qué Gaza en este momento? Esa sería la pregunta, porque evidentemente pareciera que ya no fuera necesario, ya todo el elemento de la islamofobia, de la inversión sionista, de la fobia judía y de todo lo que hacía falta en el periodo anterior, yo se lo comparto enteramente. ¿Por qué Gaza? Y luego decir que esa esperanza racional en la multipolaridad, en no llamar demasiado la atención, en que no seamos enteramente codiciables, eso la verdad es que nos permitiría quizá, yo lo comparto por completo, una cierta belleza y privilegio de los márgenes si aprendemos el decrecionismo y la posibilidad de no ser nosotros tampoco una superpotencia, ¿no? Muchas gracias. Y a lo mejor podemos hacer esa última pregunta que hay ahí y ya, Félix, así contestas a las dos. ¿Te parece? Dos brevísimas cuestiones. La primera, había la referencia a las luchas populares. En el magnífico fresco que nos ofreció no están, sino los actores de élite, están las élites, no están los pueblos. Que no estén las élites, que estén las élites y no están los pueblos implica un punto de vista, una perspectiva. De la misma manera, hay un énfasis en los elementos tecnológicos de la guerra frente a la crudeza de la guerra de carne y hueso, que es la que
segunda tiene que ver con Europa y con el suicidio, precisamente si hablamos de élites, de las élites europeas, ¿no? Élites europeas que se suicidaron con la gestión de la crisis socioeconómica, de la crisis fiscal, y élites europeas, usted mismo lo apuntó, sucede Nord Stream, no sabemos si fueron los noruegos o los americanos, los ucranianos o los americanos, pero sabemos que no fueron los rusos. Sabemos que fueron aquellos a los que apoyamos. Y sin embargo, las élites europeas no dicen nada. Es algo de lo que no se habla. Es un síntoma, no es solamente un hecho, ¿no? Pero si es así, cabe tener una esperanza acerca de potencias medias como la Unión Europea. Es difícil porque, hablando del Nord Stream 2, la unión entre Alemania y Rusia, al menos, por lo menos la dependencia energética, y de alguna forma una revitalización de la antigua Hansa, por lo tanto, a través de Polonia, todo y con el granero que podría suponer Ucrania, fue rota literalmente a cortar un cable, de la misma manera que el carguero Rubio Mar ha cortado las comunicaciones entre los tres grandes continentes de la isla mundo, ¿verdad? Entonces, justamente esa ruptura, nunca mejor dicho, es interesada. ¿Por qué? Polonia y Hungría, lo sabemos de sobra en estos años pasados, ideológicamente Hungría lo sigue haciendo todavía, e incluso Serbia muy claramente, y por eso tardará también en entrar. Antes entrará seguramente Ucrania por intereses estratégicos que Serbia en la Unión Europea, porque es una punta de lanza de los intereses rusos, que ya se vio en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero esa coyunta entre Alemania y Rusia, propulsada por Alexander Dugin y por Peskov, el asistente de medias de Putin, se encuentra ya, curiosamente, desde un punto de vista espiritual, en el propio Antonio Machado, ¿quién lo va a decir, verdad? Pero también en Heidegger. Hay un libro enorme, por lo largo que es, pero bastante veneroso, de Dugin, sobre el otro comienzo en Heidegger, que justamente saca a la luz textos que ahora están disponibles, de que ha sido un gran error la lucha contra Rusia, porque Alemania y Rusia deben unirse espiritualmente, y que ese sería el día del amanecer de lo que ahora se llama Eurasia. Eso no le interesa a Estados Unidos, tiene que cortarlo inmediatamente, y por lo tanto, si hay que fabricar una guerra, se fabrica. Y los informes que ha hecho Massheimer a mí me parecen bastante convincentes, ¿no?, al respecto. Es decir, el problema de Maidán estaba prefabricado de alguna manera. Lo que era una revuelta popular y con razón contra Yakunovich se convirtió justamente en una ansia inmediatamente de la Unión Europea. Empezaron a proliferar banderas por todos los sitios. Con respecto al suicidio de las élites europeas, ya estamos diciendo que el mal es muy profundo. Yo no digo que no tenga cura, pero desde el momento en que la extrema derecha estaba coaligada con Putin, Matteo Salvini, como sabemos, iba con camisetas de Putin como el gran héroe y el líder dentro de los populismos, y los populismos se juntan, la alt-right de Spencer con Alexander Dugin y naturalmente con Steve Bannon, que es el gran malo de la película, o Benjamin Hartwell, que quisieron hacer una academia justamente a las afueras de Roma para una especie de vivero de nuevos intelectuales bajo la, digamos, égida ancestral de Alain de Benoit, ¿verdad? Son todos viejos conocidos de la extrema derecha, o Guillaume Fay, ¿verdad? Todo eso hace que las élites europeas ellas mismas estén desgarradas. Es decir, hay una gran confusión entre los espíritus europeos en este momento, ¿no? Y un gran resentimiento quizás justamente por esa deserción misma de las élites, ¿no?, que de alguna manera se debe a lo que antes señalé, algo así como la decepción de las grandes ideologías y de las grandes palabras. Y es curioso que tenga que ser un filósofo, lo siento, y un antiguo profesor de metafísica, a la que tantos años he dedicado, a que diga, por favor, ya está bien de grandes palabras, vamos a hacer hinchar globos. ¿Qué quiere decir esto? Cui prodest, se preguntaba Nietzsche una vez, ¿no? Entonces, y con respecto a lo que a Gaza, Jared, el yerno de Putin, va con su esposa a Jerusalén y dice que Jerusalén es la capital de Israel.
Mike Pompeo, el famoso Pompeo de siempre, dice: en verdad es el enviado de Dios sobre la tierra, porque ha podido lograr la unión del judeo-cristianismo en una sola unidad. Eso dice de Donald Trump. Donald Trump dice: ah, sí, yo era esto. Es como cuando Francisco Javier Conde... ¿Sí? ¿Sí? Cuando Francisco Javier Conde fue a hablar al caudillo del caudillismo y dice... ¿Y qué me dices? Por decirlo con mi ley, ¿verdad? ¿Qué me cuentas? ¿No? Que yo soy eso, caramba, no lo sabía, ¿no? Es decir, esa también es la tradición de los intelectuales, de algunos intelectuales, ¿verdad? Entonces, Gaza es la herida por donde supura Estados Unidos, porque en absoluto quiero hablar, aunque algunas veces se moco, y además una querida amiga, Donatella de César, ya sabes, de antisemita inconsciente, lo cual es una cosa bien rara. O sea, ella sabe lo que yo soy y no lo sé yo, psicoanálisis puro, ¿no? Pero es cierto que a la judeofobia se ha puesto ahora una islamofobia creciente y que hay lobbies en los Estados Unidos que amparan y protegen justamente ese crecimiento. Entre ellos, habíamos dicho Bernard Harwell, por ejemplo, el creador de la famosa academia esta, que menos mal que hubo un cambio de gobierno, pero Matteo Salvini sigue de ministro en esa conjunción y no se haya a cabo, pero eso no quiere decir que no se vaya a hacer de nuevo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos jugando también globalmente a dos potencias religiosas, todas ellas con un mismo Dios, pero sin embargo étnicamente separadas ya desde el principio de los tiempos. ¿Cuándo? Pues volvamos a la Biblia, cuando Agar es despedida porque por fin Sara tiene un hijo que es un hijo de verdad. ¿Y cómo comienza Moby Dick? Llamadme Ismael, el desterrado, Castaway. No sabemos qué hacer con él. Vamos a Génesis 3 y empezamos con la embriaguez de Noé. Todo eso está nutriendo al Likud. Todo eso permea como una lluvia fina a los intelectos norteamericanos y de la élite judía. Es cierto, sigue teniendo un papel fundamental la Biblia, el gran Israel. ¿Cómo es posible que estén así? Sobre todo cuando tenemos, en un plano mucho más mundano, ya anuncios, se ve, no hay más que abrir de Google tal, de las maravillosas playas de Gaza, de lo que fue una vez y lo que volverá a ser una vez que limpiemos toda esta escoria. Porque no nos engañemos, es limpieza étnica, es infección, infectan al mundo y por lo tanto deben desaparecer. El problema es que las propias potencias árabes, con los acuerdos de Abraham, tampoco quieren a los palestinos. Es un pueblo desterrado, es un pueblo condenado. Eso es terrible. ¿Y qué? Borges se encuentra por la calle cruzando la Gran Vía con un admirador argentino de: maestro, yo también soy argentino. ¿Y qué le vamos a hacer, che? Pues yo también digo, ¿y qué le vamos a hacer? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Un aplauso para Félix.